Tengan todos un cordial saludo. Mi nombre es José Armando Luna Mejía. Soy estudiante de Ciencias Jurídicas. Voy a tercer año. Gracias a Dios estamos ahí estudiando. El motivo de este video es para responder unas preguntas, unas interrogantes que ha dejado en una materia de género y derecho relacionado con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso es González y otros, Campo Algodonero versus México. Una de las interrogantes presentadas es sobre que identifiquemos la relación de los hechos o motivos por los que se planteó la demanda. Esto pasó en México, en el Estado de México. Antes de responder la pregunta, hay que mencionar que México es un país muy violento y en ese año que sucedió esta dicha sentencia y estos actos de violencia contra la mujer, México estaba pasando por un momento crítico en dicho estado, ¿verdad? Bueno, los motivos por los que se planteó la demanda fue por la desaparición de unas jóvenes, unas menores de edad, y que fueron brutalmente asesinadas. Hay una culpa, supuesta responsabilidad internacional por el Estado de México por no acatar las medidas que tiene que él tener para salvaguardar la vida de las mujeres. Además de todo ciudadano que esté en el Estado de México, ¿verdad? Pero más esencial a las mujeres. Hay muchas leyes que las amparan. Entonces, se señala culpable al Estado de México por no prevención de estos crímenes, por no llegar a los sujetos agresores, por no investigar a fondo lo que ha pasado en dichos actos. Y cabe destacar también, como lo dije en el primer hecho, México pasa y está actualmente pasando por un momento crítico que es sobre la violencia por parte de los narcotraficantes, parte de algunas pandillas, lo que sea, feminicidio, homicidio, de todo. Esa es la primera interrogante que les acabo de mencionar. La segunda es identificar las víctimas o los agresores o agresor. En este caso, como no se concluyó quienes han actuado contra estas personas, se puede decir que uno de los agresores es el Estado, siendo más crítico, porque ellos no tuvieron no tienen la fuerza que se tiene que tener un Estado para salvaguardar la vida de ellos y más de ellas, que como se sabe sufren mucho de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, violencia psicológica, física, y en este caso pues llegar a un feminicidio, a la muerte de una mujer. Las víctimas fueron Claudia Ivette González Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. Estas personas que se fueron desaparecidas en noviembre del año 2001, si no mal recuerdo, ya sufrían de violencia, como medio se explica la sentencia. Y el Estado no tuvo ninguna prevención para evitar este tipo de delito. Esas son las víctimas y el agresor, que podemos decir que es el Estado, porque el Estado incumple muchas normativas que no los acata, él no los hace, y sea por corrupción, sea por muchas razones. La tercera pregunta es identificar los derechos violentados y normativas legales donde está regulado el derecho. Ese derecho, perdón. La comisión solicitó a la Corte que declarara al Estado responsable por la violación del derecho consagrado en el artículo 4. Derecho a la vida. 5.
derecho a la integridad personal. 8, garantías judiciales. 19, derecho al niño, derecho del niño. Y 25, protección judicial de la Convención en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1, que es la obligación de respetar los derechos. Y el 2, debe adoptar disposiciones de derecho interno de la misma, y el incumplimiento de las obligaciones que derivan del artículo 7 de la Convención para prevenir y sancionar la erradicación de la violencia contra la mujer. Ahí identificamos los derechos violentados y las normativas donde se establece, ¿verdad? Ya quiero dar a entender también que con el estudio de esta actividad, de esta sentencia, que el catedrático ha establecido, es muy importante porque conocemos más a fondo y investigamos poco a poco algunas arbitrariedades que puede pasar en el mundo, y ya en esto pasó en México. La corte se hizo presencia. Esta pregunta ya no me toca a mí, lo que estoy ya concluyendo le tocará a mi compañero Carlos Moreno. Es de lo que estableció la Corte Internacional de Derechos Humanos. Valoro mucho las intervenciones que ha hecho, pero a mi pensar, creo que no es lo necesario para lo que ha pasado. Es una vida de un ser humano. Un Estado que por A o B razón no ha investigado bien. Ha quedado impune. No sabemos quiénes son los agresores. Nada más se culpa al Estado. Porque es el que tiene la obligación de respetar nuestras garantías judiciales, nuestra vida, nuestra salud, nuestra integridad personal. Y no lo hizo, no lo acató con estas dos personas, con estas dos mujeres, y además menores de edad, algunas menores de edad. En tiempos pasados ha habido muchos asesinatos de mujeres que han quedado impunes como este, que no se sabe quién las asesinó, no se saben el agresor o los agresores que pudieron haber. Muchas mujeres violadas. Hay muchos casos, y también casos establecidos actualmente que van contra la mujer, contra la violencia de género. Hay muchos feminicidios. Por eso se solicita a los estados que sean un poquito más fuertes en dichos reglamentos, para que la persona no lo piense una o dos veces para actuar contra una mujer. Bueno, esta ha sido mi conclusión, esta ha sido mi participación. Espero todos se encuentren bien. Espero que un saludo a la licenciada. También desearle un buen porvenir, ¿verdad? Es que esta situación está un poco crítica, o sea, de esta pandemia, y además sobre estas lluvias que hace poco han estado establecidas, la alerta roja que ha dictado el presidente. Y pues un saludo a todos y muchas gracias.